Les doy la bienvenida una vez más a este nuestro canal de historias de terror. Para este video vamos a hablar acerca de brujas. Las brujas toman diferentes formas dependiendo del contexto de la historia, y no me refiero a su forma física, me refiero a la forma en que es tomada la bruja. Y bueno, esta historia yo la escuché cuando era yo muy niño, de parte de los abuelos. Y era una historia muy recurrente para tratar de meternos miedo, porque a veces no queríamos dormir temprano, queríamos seguir en la noche hasta altas horas, jugando o haciendo travesuras, según decían ellos. Y nos contaban este tipo de historias para asustarnos y que así nos fuéramos a la cama a dormir. Según las personas mayores, esta historia ocurrió cuando ellos eran niños, en esta ciudad que en ese entonces era un pueblo. En aquel entonces decían que era un pueblo muy pequeño y que la mayoría de personas se conocían entre sí. Dicen que llegó a vivir a este lugar una mujer joven y hermosa, que llamó la atención inmediatamente de todos, en especial de un hombre que se llamaba Emilio. Según cuentan, este Emilio se enamoró de ella a primera vista y la empezó a cortejar, hasta que lo logró. Logró convencerla, se hicieron novios y no tardaron mucho en casarse. Hasta aquí todo bien. Pero, pasando las semanas, los meses, algo comenzó a cambiar. Emilio se dedicó a tomar, todo el tiempo estaba ebrio, todo el tiempo estaba borracho. Pasó de ser un hombre al que describían como alguien trabajador, que de sol a sol trabajaba, a ser alguien que ahora tomaba todo el tiempo. Se la pasaba en la cantina local, en las calles, en todo lugar estaba ebrio. Y esto no era lo más drástico del asunto, sino que comenzaron a pasar cosas en el pueblo. ¿Qué cosas? Bueno, la gente comenzaba a escuchar sonidos antes donde no los escuchaba, fuera de sus casas, en sus patios, en los tejados. Las casas eran casas muy sencillas con lámina o teja en la parte de arriba, y escuchaban ruidos, escuchaban como si algo revoloteara sobre los tejados. También comenzaba a haber gente que decía ver luces en la noche. En aquel entonces no había luz eléctrica, se alumbraban con candiles, son unas lámparas que funcionaban con petróleo. Y la gente comenzaba a decir que veía luces en la noche, comenzaban a describir enormes bolas de fuego que recorrían las calles o incluso recorrían las partes altas de las casas en el aire. Y los más aventurados decían que vigilando las calles por la noche veían a una mujer, pero era una mujer que se arrastraba por la calle porque no tenía piernas. Una mujer que con sus brazos se movía, pero se movía de una forma muy ágil. Tenía el cabello muy largo, casi le cubría el cuerpo completo. Pero cada vez que la veían decían que olían algo como azufre, les llegaba un olor como azufre. Y la gente comenzó a asustarse y no tardaron en un pequeño pueblo como este, tan supersticioso, a decir que era una bruja. Comenzaron a achacarle todo esto a una bruja. Y los avistamientos cada vez eran más frecuentes. Incluso los niños se quejaban de que veían a esta mujer en las ventanas, que los llamaba, que trataba de atraerlos hacia ella. La gente, en su superstición, comenzaban a regar sal, a poner las tijeras debajo de la almohada, cruzadas como si fuera una cruz, abiertas como si fuera una cruz. Todas estas creencias pretendían alejar a esta supuesta bruja. No tardaron en hacerse la idea de que si no había pasado esto antes hasta cierto punto, algo tenía que haber cambiado en el pueblo. Y bueno, lo que había cambiado era precisamente la llegada de esta mujer, a la cual la gente empezó a llamar bruja. Decían que ella era la bruja sin piernas que caminaba, o bueno, más bien deambulaba por las calles en la noche, tratando de llamar a los niños. La cosa se empezó a poner más alarmante cuando algunos de estos niños comenzaban a amanecer con mordidas en sus pequeñas piernas o en sus brazos. Mordidas a veces muy profundas, y decían que precisamente era la bruja. Había gente que le tenía tanto temor que atrancaba las puertas, tableaba las ventanas, porque decían que incluso en las casas de los niños más pequeños, durante la noche parecía que alguien forzaba o pretendía forzar la puerta o la ventana para poder entrar. Incluso decían que hasta golpeaban y que se oía que por los tejados
como si una criatura olisqueara, ¿no? Y tratara de acceder a las casas. La gente estaba aterrada. Pero esta mujer cada mañana salía y parecía muy bella y radiante. Es más, parecía que no vivía en este lugar, porque su mirada era una mirada completamente perdida, extraña. La gente estaba segura de que ella era la bruja. Entonces recurrieron a su esposo, Emilio, pero Emilio siempre estaba perdido en el alcohol, incoherente, y las pocas veces que podían agarrarlo, digamos, no tan ebrio, él siempre los mandaba a volar, les decía que no se metieran en lo que no les importaba, que eran chismes, que eran cuentos de personas supersticiosas, que eso no existía, que las brujas no existían. E incluso había gente que le daba consejos, le decían que en la noche la revisara, que seguramente ella dejaba las piernas por ahí escondidas, porque la veían salirse en las piernas. La gente estaba segura, la gente no daba marcha atrás con estas creencias. Y bueno, recordemos que esta historia pues tuvo que haber pasado, si los mayores que la contaban eran niños en aquel entonces, estamos hablando de por lo menos 60, 70 años atrás, donde no había tantas, había otras supersticiones, pero me refiero a que no había tanta conveniencia en contar una historia como esta, ¿no? Entonces Emilio siempre hacía caso omiso a lo que la gente le decía, y la gente cada vez recurría a cosas más radicales, ¿no? Incluso había personas que mandaban a llamar al cura para que bendijera las casas, para tratar de alejar a este aparente ente que merodeaba por las noches. Emilio nunca quiso hacer caso. Estuvieron así algunos días, algunas semanas, algunos meses incluso, la gente toda asustada, hasta que llegó un día en el que describen que durante la noche se escuchó un grito muy, muy fuerte, un grito de mujer. Gritaba y parecía un lamento, y se empezó a escuchar por todas las calles. Parecía que esta mujer recorría las calles gritando y lamentándose. Y después dicen que se escuchaba en el aire el grito, pero en el aire se refieren a que se escuchaba arriba de las casas, como si este grito, como si esta persona que gritaba se fuese elevando, fuera ascendiendo. Y algunos dicen que veían una luz en el cielo, que poco a poco se fue yendo hacia arriba hasta que desapareció. Todos asustados, a la mañana siguiente se congregaron como siempre lo hacían. Y bueno, comenzaron a preguntar qué había pasado, hasta que alguien mencionó que no había visto a Emilio. No era para nada extraño verlo desde la mañana, tirado en las banquetas, ebrio. Pero no lo habían visto, así que se empezaron a preguntar si algo habría pasado. Algunos se prestaron voluntarios para ir a tocar a su casa, ir a llamar a su casa para ver si estaba bien o había pasado algo, porque lo que había pasado la noche anterior les había llamado mucho, los había alertado. Fueron a llamar a su casa y nadie respondió, nadie, ni esta mujer ni Emilio. Entonces la gente comenzó a pensar que algo había pasado, algo en esta casa había ocurrido, algo sospechoso. Y buscaron a la familia de Emilio, que vivía cerca del lugar. Vino su hermano y él pues abrió la puerta de la casa, la forzó para poder entrar, y lo que encontraron ahí fue desafortunadamente a Emilio colgado. Se había aparentemente suicidado, se había colgado de una de las vigas del techo, y bueno, su cuerpo estaba ahí inerte, sin vida, pero la mujer no parecía estar por ningún lado. La supuesta bruja no se encontraba. Comenzaron a buscar la casa, no era una casa muy grande, era una casa pequeña. Comenzaron a buscar, no encontraron absolutamente nada. Pero lo que sí encontraron fue una nota, que aquí viene el punto, digamos, macabro de la historia. Esta nota la había escrito Emilio. Era una carta de despedida. Y en esta carta él narraba que en efecto él había descubierto que esta mujer era una bruja, pero le tenía tanto miedo, tenía tanto pavor, que pasaba todo el tiempo ebrio. Por eso mismo, pasaba todo el tiempo ebrio para perderse y quedar inconsciente, y no ver lo que en la carta describía que vio aquella primera vez que se dio cuenta que esta mujer era una bruja. En la carta decía
que en las noches ella y él intimaban y él quedaba rendido y siempre se quedaba dormido. Pero también decía que ella siempre enredaba sus piernas con las de él durante la noche y él así la sentía. Hasta que en una ocasión él despertó, sintiendo las piernas de su mujer entre las de él. Giró para querer abrazarla y se dio cuenta que ella no estaba ahí. Levantó las sábanas inmediatamente y lo único que encontró fueron sus piernas. Pero sus piernas se movían. Era como si ella estuviese ahí, pero no lo estaba. Solamente estaban esas extremidades de ella aparentemente cercenadas, pero era extraño porque no parecían sangrar, no parecían tener nada, simplemente estaban las piernas ahí. Él se aterró completamente al punto de sentir que se volvía loco. En ese momento él describe que escuchó ruido en la ventana y se dio cuenta que la ventana estaba abierta. Entonces fingió dormir, porque también era supersticioso y creía que algo raro estaba pasando, así que fingió dormir. Y con los ojos entreabiertos pudo ver a aquella mujer entrar por la ventana arrastrándose, sin piernas. Pero no era la mujer de la que él se había enamorado, no, era una mujer diferente y emitía un olor a azufre muy intenso. Sus brazos eran más largos de lo normal, con los cuales se sostenía, se colgaba de la ventana, se arrastraba por alrededor de la cama, jadeando y olisqueando. Intentaba verle la cara, pero no podía. Solamente decía que destacaba su gran nariz y veía un pequeño resplandor como si sus ojos irradiaran una luminosidad roja. Él la describía como el fuego. Él estaba tan aterrado que no sabía qué hacer. A la mañana siguiente se dio cuenta que la mujer a la que amaba estaba de nuevo junto a él. Y se preguntaba si esto había sido una pesadilla o qué. Entonces, a partir de ese momento, él decidió tomar para escapar de la realidad, para no vivir esa pesadilla. Tomaba hasta quedar inconsciente y no darse cuenta de que esta mujer salía sin piernas durante la noche y regresaba. Hasta que, en un momento ya cansado de esta situación, decidió tomar los consejos que ya le habían dado los vecinos. Y precisamente él, cuando esta mujer, esta bruja salió, él se levantó, tomó las piernas, les roció sal y las enterró en el patio. Salió inmediatamente, tomó una pala, cavó un hueco no muy profundo y las enterró, tal como le habían dicho. Entonces, cuando se volvió a acostar y la bruja regresó, no encontró las piernas. La bruja se volvió loca. Él se despertó, se levantó y la vio en todo su esplendor. Describe en la carta que era un monstruo, un ser aterrador. Ella comenzó a gritar y salió por la ventana volando. Y él podía escuchar sus gritos a lo lejos y después los escuchaba cada vez más lejos en el aire, hacia arriba, como si hubiese ascendido. Acto seguido, él, sumido en la locura, decidió escribir esta carta describiendo la situación. Tomó una cuerda y se colgó. Y así acabó su vida, Emilio. La gente estaba demasiado consternada. Algunos curiosos dicen que fueron a cavar donde estaban las piernas en el patio para ver qué era lo que encontraban. Y bueno, dicen que encontraron en efecto algo que parecían piernas, pero no podían darles forma, pues parecía que habían sido unas piernas marchitas ahí, todas como si llevaran mucho tiempo ahí sepultadas. No se volvió a escuchar de la bruja, no se volvió a saber de ella, ni de, la mujer que aparentemente era la bruja. El pueblo volvió a regresar a una supuesta normalidad, ahora con precaución de cada nueva persona que llegaba, intentar no confiar tanto, investigar quién era, ¿no?
para tal vez evitar este tipo de anécdotas. Pero bueno, esta historia acaba aquí. Y pues cuando yo era niño la escuché, me dio mucho miedo. Y desde entonces, cada vez que despierto en la noche, tengo miedo de voltear, porque temo encontrar algo, pero quizás poniendo un poquito de humor al final del video. Lo que más me daría miedo sería despertar y sentir piernas enlazadas con las mías, sabiendo que vivo solo. Así que con esto damos por concluido el video de hoy, la historia de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que les guste esta forma de narrar estas historias. Y si es así, pues te invito a que te suscribas, des like, compartas el video con aquellas personas a las que crees que les puede interesar. Te doy gracias de nuevo por haber visto este video y nos vemos para la próxima historia.